Muy buenas amigos y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre el Plan Estratégico de la PAC en España, conocido por sus siglas como PECAP para el ciclo 2023-2027. Bueno, este documento no es una mera guía administrativa, sino que representa la norma suprema de planificación agraria y ambiental en el territorio nacional. Jurídicamente, su validez emana de la decisión de ejecución de la Comisión Europea del 2022, la 6017, lo que le va a conferir carácter de norma de derecho derivado de la Unión. Bueno, el PCAP es un hito sin precedentes porque logra una integración total en un documento único y omnicomprensivo. Por primera vez se unifican bajo una misma estrategia las ayudas directas del FEAGA, el Fondo Europeo de Garantía Agrícola, que constituye el denominado primer pilar, y las intervenciones de desarrollo rural del FEADER, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, o segundo pilar, junto a las intervenciones sectoriales de ámbitos tan específicos como el vino, la apicultura o las frutas y las hortalizas. Para entender el alcance de este plan, debemos manejar conceptos estructurales que desgranaremos a continuación a lo largo de la sesión. Vamos a hablar de un texto que está basado en el reglamento 2021-2115 que redefine completamente el tablero de juego para todos los Estados miembros. En el caso español, este marco se complementa con la Ley 30-2022 de transposición nacional. Bueno, el objetivo hoy es que como técnico se domine no solo la arquitectura de objetivos, sino también el sistema de indicadores y la condicionalidad reforzada que garantiza que los fondos públicos se traduzcan en resultados tangibles para la sostenibilidad económica, ambiental y social de nuestro medio rural. Este plan deja de ser una política de rentas para convertirse en el principal instrumento de conservación del patrimonio natural en España. Bueno, vamos a ver cuál va a ser la estructura de esta sesión. Bueno, vamos a empezar viendo un nuevo modelo de gestión, ¿vale? El cambio del compliance al performance. Vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales, que es un joven agricultor, que se considera como hectárea admisible. Veremos la arquitectura de objetivos, los tres pilares. Vamos a hablar sobre el sistema de indicadores. Entraremos en el concepto con profundidad sobre la condicionalidad reforzada. Vamos a ver también toda la estructura del documento, del PCAP. Hablaremos sobre los objetivos ambientales en base a ese análisis DAFO. Entraremos en las intervenciones sectoriales, instrumento muy importante, y finalmente nos centraremos en las condiciones de admisibilidad. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar sobre este cambio de paradigma del compliance al performance y entramos así en el núcleo de la reforma de la PAC. El cambio más paradigmático que sustituye el tradicional enfoque del compliance o cumplimiento por el de performance o rendimiento. Bueno, este concepto es muy importante. Bajo el modelo anterior, la gestión se centraba en auditar la legalidad del gasto basándose en el cumplimiento estricto de normas de detalle dictadas desde Bruselas. Sin embargo, el nuevo reglamento, el 20 de 2021, el 2115, introduce el llamado el New Delivery Model o nuevo modelo de gestión. Este modelo se fundamenta en el principio de subsidiariedad. ¿Y qué significa esto en términos jurídicos? Bueno, pues que la Comisión Europea ya no establece los requisitos pormenorizados de cada ayuda. En su lugar, la Comisión fija unos objetivos comunes europeos y una batería de indicadores. Y delega en el Estado miembro, en este caso en España, la responsabilidad de diseñar las intervenciones más adecuadas para alcanzar dichos objetivos en función de su propia realidad territorial. Por tanto, la conformidad con el derecho de la Unión ya no se mide únicamente mediante auditorías financieras de cumplimiento, sino mediante una auditoría de desempeño. El éxito del PCAP se evalúa por su capacidad de impacto. Desaparece así el derecho a la ayuda basado meramente en la superficie histórica para transitar hacia lo que podríamos llamar una especie de contrato de rendimiento. Este cambio exige que todas las administraciones, desde el Ministerio hasta las comunidades autónomas, operen bajo una planificación rigurosa donde cada euro invertido debe estar justificado por su contribución a una meta debidamente cuantificada. Bueno, hay que ser conscientes de que el incumplimiento reiterado de estas metas o indicadores de resultados va a poder derivar, según el propio reglamento, en la suspensión de los pagos por parte de la Comisión. Así que es en definitiva una PAC orientada a la eficacia y a la rendición de cuentas sobre el terreno.
Bueno, vamos a pasar a ver ya esas definiciones, las definiciones estratégicas, y vamos a empezar por los conceptos fundamentales. Y es que el acceso a la ayuda de la PAC no es universal, requiere superar un filtro subjetivo fundamental. Y este es la primera definición que vamos a ver, que es la de agricultor activo. Esta figura va a actuar como una llave de paso jurídica para asegurar el apoyo público, que el apoyo público se dirija a quienes realmente ejercen una actividad agraria significativa. En este periodo, 2023 a 2027, el PCAP de España ha endurecido los requisitos para combatir la denominada figura de agricultor de sofá, o aquel que percibe ayuda sin una implicación real en la producción o mantenimiento del territorio. Bueno, pues para ser considerado agricultor activo, el solicitante debe cumplir uno de estos dos requisitos principales. Primero, estar afiliado a la Seguridad Social Agraria por cuenta propia, o bien, en segundo lugar, demostrar que al menos el 25% de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria. Esta métrica busca profesionalizar el sector y vincular la ayuda a la realidad económica de la explotación. Bueno, sin embargo, el legislador ha sido sensible a la diversidad que tiene el campo español, especialmente en regiones con una fuerte tradición de agricultura familiar y a tiempo parcial, como es el caso, por ejemplo, de Andalucía, y es por ello que se establece una excepción crítica. Aquellos beneficiarios que perciben ayudas directas anuales por un importe igual o inferior a 5.000 euros son considerados automáticamente agricultores activos. Esta franja de seguridad evita que pequeños productores, que a menudo mantienen sistemas de un alto valor ambiental pero con bajos márgenes económicos, pudieran quedar excluidos del sistema por no alcanzar los umbrales de ingresos o cotización exigidos a las grandes explotaciones. Bueno, es importante destacar que el agricultor activo es el sujeto pasivo sobre el cual recaerá la vigilancia del cumplimiento de la condicionalidad reforzada, que veremos más adelante. No se trata solo de cobrar la ayuda, sino de asumir la responsabilidad de gestionar el territorio bajo estándares de sostenibilidad. Bueno, en nuestra labor de técnicos, este va a ser el primer requisito a verificar en cualquier expediente de ayuda, pues condiciona la capacidad jurídica del interesado para participar en cualquier intervención del plan. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre dos conceptos también importantes, que son la actividad agraria y la tarea admisible. Tan importante como definir quién cobra es definir por qué se cobra. Y aquí van a entrar en juego dos conceptos técnicos de gran calado: la actividad agraria y la tarea admisible. La actividad agraria se define bajo una concepción dual en el reglamento 2021-2115. Por un lado tenemos la producción, que incluye la cría de animales, el cultivo, la cosecha o el ordeño. Y por otro lado, igualmente válida jurídicamente, está el mantenimiento. Esta acepción permite reconocer como actividad agraria las labores de gestión territorial y prevención de incendios, incluso sin una cosecha comercial inmediata, siempre y cuando se mantenga la superficie en un estado adecuado para el pasto o el cultivo. Esto va a ser vital para remunerar servicios ecosistémicos en zonas donde la producción intensiva no es viable. Bueno, pues respecto a la hectárea admisible, nos encontramos ante una innovación jurídica que resuelve un conflicto histórico. Anteriormente, la presencia de elementos del paisaje como setos, muretes de piedra, charcas o árboles aislados restaba superficie elegible, penalizando al agricultor que protegía en realidad la biodiversidad. Bueno, pues el nuevo PCAP permite que estos elementos, sujetos a la obligación de retención por condicionalidad, que hemos comentado, formen parte de la superficie admisible. Se elimina de esta manera el incentivo perverso de eliminar la naturaleza para maximizar la ayuda. Bueno, en el contexto andaluz es preceptivo mencionar la adaptación de los coeficientes de admisibilidad de pastos. En nuestras dehesas y montes bajos, el ganado se alimenta mediante el ramoneo de especies leñosas y no solo de especies herbáceas. El reconocimiento de esta realidad mediterránea en la definición de hectárea admisible garantiza que sistemas de alto valor natural, que anteriormente sufrían recortes por tener demasiado matorral o arbolado, puedan ahora acceder a la financiación que merecen por su labor de mantenimiento de sistemas agrosilvopastorales únicos en el mundo. Bueno, el relevo generacional no es solo un objetivo social, es una necesidad existencial para el sector primario español.
El PECAP articula esta prioridad a través de la definición de joven agricultor, que actúa como puerta de acceso a incentivos financieros reforzados. Jurídicamente, un joven agricultor es aquella persona física que cumple 3 condiciones concurrentes. Primero, edad. No tener más de 40 años en el año de presentación de su primera solicitud. De otra parte, capacitación. Poseer la formación o capacitación agraria adecuada, acreditando conocimientos técnicos y empresariales. Y por último, instalación. Es decir, instalarse por primera vez como jefe de una explotación agraria. Bueno, pues esta definición es restrictiva porque busca asegurar que el apoyo se dirija a proyectos con viabilidad técnica y compromiso real de permanencia. El beneficio de esta calificación es doble. En el primer pilar, en el FEAGA, el joven agricultor tiene derecho a un pago complementario, una ayuda anual por superficie diseñada para apoyar la renta en los primeros años de la actividad, que suelen ser los de mayor endeudamiento. En el segundo pilar, en el FEADE, son los beneficiarios prioritarios de la ayuda a la primera instalación, una prima de capital que facilita la adquisición de activos y la puesta en marcha de la empresa. Bueno, es importante diferenciar al joven agricultor de la figura del nuevo agricultor, completada en el reglamento europeo. Mientras el joven tiene el límite de 40 años, el nuevo agricultor puede tener una edad superior, pero instalarse por primera vez. Aunque el PECAP prioriza a los jóvenes por esa capacidad de transformación digital y dinamización rural, ambas figuras reflejan la voluntad del plan de abrir el sector a nuevos perfiles profesionales. Para los técnicos, este concepto va a ser clave en la tramitación de expedientes y en el asesoramiento a nuevas empresas rurales, ya que estas definiciones condicionan no solo la cuantía de la ayuda, sino también la prioridad en la asignación de derechos de la Reserva Nacional. Bueno, pues vamos a pasar a ver ahora, como habíamos comentado, la arquitectura de objetivos, los 3 pilares de la sostenibilidad. Bueno, pues la arquitectura de objetivos constituye la estructura lógica y teleológica del PECAP. Todo el diseño de la política responde a una jerarquía que emana de los artículos 5 y 6 del reglamento. No hay intervención o ayuda que sea arbitraria. Cada una debe estar etiquetada y justificada por su contribución a esos objetivos. Bueno, pues en las cúspides se sitúan los 3 objetivos generales que representan las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Tendríamos dimensión económica, es decir, fomentar un sector inteligente, competitivo, resiliente y diversificado para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. La dimensión ambiental, apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la acción por el clima, alineándose así con el Pacto Verde Europeo. Y finalmente, la dimensión social, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales, promoviendo el empleo y zonas rurales dinámicas. Bueno, acompañando a estos 3 existe un objetivo transversal fundamental: la modernización a través del fomento del conocimiento, la innovación y la digitalización, lo que conocemos como los sistemas AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Esta visión se va a operativizar en 10 objetivos específicos, que son la verdadera hoja de ruta del plan. Cubren aspectos que van desde asegurar ingresos justos, el objetivo 1, o aumentar la competitividad, el objetivo 2, hasta la mitigación del cambio climático, que sería el 4, la gestión eficiente de recursos como el agua y el suelo, el 5, y la protección de la biodiversidad, el 6. También incluye metas sociales como la igualdad de género, que es el 8, y la respuesta a exigencias de salud y bienestar animal, el 9. Bueno, pues para el técnico entender esta arquitectura es esencial para redactar proyectos o defender solicitudes de clientes. Cada medida de desarrollo rural en Andalucía, por ejemplo, debe explicar mediante indicadores cómo contribuye exactamente a uno o varios de estos objetivos específicos. Y esta va a ser la base de la coherencia interna del plan. Bueno, pues vamos a cambiar ahora a ver el sistema de indicadores y como ya hemos visto, el PECAP se basa en el rendimiento. Pero ¿cómo se mide ese rendimiento de forma objetiva ante la Unión Europea? Bueno, pues la respuesta es a través del PEMEF, el marco, eso en inglés, el marco común de seguimiento y evaluación. Un sistema de indicadores cuantificados que España debe reportar anualmente. Bueno, el sistema se organiza en 4 tipologías jerárquicas que se deben conocer. Primero, indicadores de contexto, que describen la situación de partida y tendencias socioeconómicas y ambientales.
Por ejemplo, el censo ganadero actual o las emisiones de gases de efecto invernadero del sector en el año correspondiente. Van a ser esenciales para realizar el diagnóstico DAFO. También tendríamos indicadores de realización, de output, que son puramente cuantitativos y miden ejecución directa del presupuesto. Por ejemplo, número de hectáreas que han recibido una ayuda agroambiental o, por ejemplo, número de jóvenes instalados. Sirven para verificar que el dinero se está gastando en las acciones previstas. Tenemos también indicadores de resultado, que son, con diferencia, los más críticos desde el punto de vista jurídico y financiero. Miden el efecto directo e inmediato de las intervenciones. Por ejemplo, el porcentaje de superficie agraria bajo contratos para mejorar la gestión del agua. La relevancia jurídica estriba en que el desembolso de fondos de la Unión Europea está condicionado al cumplimiento de las metas que se han fijado para estos indicadores. Un incumplimiento grave y reiterado puede derivar en la suspensión de pagos al Estado miembro. Bueno, y finalmente tendríamos indicadores de impacto, que evalúan los efectos a largo plazo en relación con los objetivos generales. Son métricas complejas, como la evolución del índice de aves agrarias o la reducción neta de emisiones de CO2. Su evaluación no es anual, sino que se realiza en hitos plurianuales para medir la eficacia real de la aplicación de la política. Bueno, finalmente este sistema implica que ya no basta con tramitar la ayuda, va a ser necesario recopilar datos precisos sobre el terreno para alimentar este marco de rendimiento, ya que la PAC 2023-2027 se justifica por los resultados que no por sus intenciones.